exagerando. No, yo creo que no te tuve creo fácil, nada. te lo juro, unas 12 fracturas en toda mi vida. ¿Qué va a ser? Te lo juro, No clavícula, pueden ser peroné. tantas. Eso Pues, no lo ve ningún doctor. Yo una vez ya me checó Pepe porque no me creía. ¿A poco sí? ¿Y sí? Pero Pepe es gastro. Por eso, pero Pepe tiene amigos doctores. Ah, eso sí, y amigos ortopedistas, vamos Así a hablar es. justamente de las fracturas. Así que vamos a verlo. Mira, una vez me fracturé. Bienvenidos a Visita de Doctor. Qué gusto estar aquí con ustedes. Tengo un tema interesante que nos puede pasar a todos. Aquí no hay factores de riesgo y demás, nos puede pasar absolutamente a todos. Para platicar de fracturas está conmigo el doctor Roberto Espinosa. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Como Muy bien. mucho gusto. Me acaba de decir el doctor que yo le di clases, lo que me hace sentirme de gran edad. Pero bueno, bienvenido. No, muchísimas gracias. ¿Hace cuántos años fue eso? Ya, yo creo que 7, 8 años aproximadamente. Pues ya llovió. Es correcto. Doctor, qué bueno que estás aquí porque hablar de fracturas está lleno de mitos y leyendas sobre las fracturas. Primero platícanos cómo está conformado un hueso. Bueno, un hueso es tejido principalmente compuesto en calcio, aparte de otros minerales básicos como oxalato, entre otros, y es la estructura principal de nuestro cuerpo, lo que nos sostiene, aparte de nuestros músculos, ligamentos, tendones, etc. Bien, entonces los huesos básicamente nuestro esqueleto nos da sostén. Es correcto. Esa es la función. Obviamente el doctor es ortopedista, se me olvidó decir esto, y aparte es especialista en artroscopía. ¿Qué quiere decir esto? Hace operaciones de las articulaciones, pero de eso lo invitaremos otro día a platicar. Vamos a enfocarnos en fracturas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una fisura, una fractura? ¿Qué más la gente me pregunta? Que se confunde. En ortopedia es un mundo aparte para todos nosotros los internistas. Claro, principalmente son las dos, las que también en las consultas escuchamos con mayor frecuencia. Las fracturas es una ruptura como tal, la fisura se confunde, pero es un sinónimo como tal. Una fisura, al final de cuentas, es una parte del hueso roto. Ok, una fisura podría ser, por ejemplo, pensemos en una pared, hay un temblor y se hace una raya. Como una cuarteadura, por Una decirlo. cuarteadura, es una fisura. En el hueso llega a pasar lo mismo. Es más frecuente en niños si lo vemos que el hueso como un tubo, una cortical alrededor, solamente una parte está rota. Esa podría ser una fisura, por llamarlo de alguna manera. Podemos decir que existen diferentes tipos de fracturas. Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Claro, las fracturas en niños son muy diferentes que en los adultos. Ambas tienen un componente o causa básica que es el traumatismo. ¿Sale? Cuando se vence la resistencia al hueso, este se rompe y entonces tenemos una ruptura de todos los componentes del hueso. Déjame explicar una cosa que es bien interesante. Cuando pensamos en un traumatismo, mucha gente dice, ¿cómo un traumatismo? Un traumatismo quiere decir un golpe, un trancazo. Un trancazo, como dice el doctor, va a alterar las fuerzas del hueso y este se va a romper y hay diferentes grados de fracturas. Así es, básicamente hay dos, las fracturas cerradas en las cuales el hueso se rompe dentro del cuerpo, se mantiene la estabilidad parcialmente por los ligamentos, el periósteo, que es como la carnita que cubre el hueso, y las fracturas expuestas, que ya son más graves, en las cuales el hueso sale a la superficie de nuestro ambiente y eso es una urgencia como tal. Haz de cuenta, entonces, si fuera en mi brazo, una fractura cerrada sería que se queda dentro de la piel y expuesta es que se sale. Exactamente, se puede salir o salir y regresar, pero ya originó una herida que la puso en contacto con nuestro medio ambiente. Oye, las fracturas dices que son muy diferentes en niños que en adultos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en los niños principalmente el componente que tienen los huesos es más cartílago que calcio. Entonces, en cuanto nosotros terminamos de crecer, tanto niños como niñas, ya nuestros huesos son más calcio que cartílago, entonces son más deformantes. Sus huesos son más blandos, más ¿cuál es la palabra? Maleables que nosotros los adultos. Así es. Oye, dime una cosa. ¿Qué hacer cuando alguien tiene un accidente y se sospecha una fractura? Yo me acuerdo perfecto, Tere, mi hermana, que mi papá decía, ya te voy a enderezar, y ella daba unos gritos espantosos. Claro. ¿Qué hacer? Ahí lo principal es tener la extremidad o la parte del cuerpo que está lastimada inmovilizada. ¿Sale? A nivel de la extremidad superior es muy común que los pacientes lleguen en esta postura. A nivel de la extremidad superior, brazos. Brazos. Ok, extremidades inferiores, piernas. Exactamente. La gente llega en esta postura. Okay. Ya sea hombro, brazo, codo, antebrazo, incluso la muñeca, así llegan los pacientes. Es una forma de inmovilizar, por supuesto. Y a nivel de la extremidad inferior, muy difícilmente el paciente va a caminar. Entonces ahí tiene que estar o postrado o sentado en la forma en la que el paciente tenga menos dolor. Ahora, cuando tienes una fractura, yo me acuerdo cuando me he roto tristemente varias cosas, el pie, que fue mi primera fractura, se me puso de este tamaño inmediatamente. ¿Por qué?
El hueso no es que nada más se rompe el puro hueso, obviamente se afectan los ligamentos, la cápsula articular, que es como el globito que engloba una articulación móvil, y los músculos y la misma piel se puede dañar. Entonces todo esto produce un aumento del volumen y del tamaño de la extremidad que pueda estar lesionada. ¿Cuáles son los huesos que normalmente, más frecuentemente se fracturan? Por mucho, el principal es el tobillo, le sigue muñeca y también ya va por las edades, ¿no? Es muy frecuente ver en gente de la tercera edad fracturas de cadera, fracturas igual de muñeca por las mismas caídas. Ok, entonces siempre se requiere un traumatismo. ¿Qué pasa o qué quiere decir cuando hay una fractura espontánea? Una fractura espontánea es preocupante porque quiere decir que no hubo como tal un golpe o alguna caída o algo que haya provocado que el hueso se haya roto. Esto puede ser debido a tumores o alguna metástasis de algún tumor de otra parte del cuerpo que se estableció en el hueso, pero lo debilitó y entonces ocasionó que con un movimiento muy simple el hueso se rompiera. Entonces hay fracturas, las más comunes, que tienes que haber un golpe para que sucedan, pero hay enfermedades que te pueden causar que estoy aquí parado y de repente se me rompa algo. Y entonces ahí hay que pensar que existe algo subyacente que me está llevando a que haya una fractura. Yo me acuerdo de un término que era fractura en rama verde. ¿Todavía existe eso? Sí, ese es en niños principalmente. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que el niño se cayó, principalmente ocurre en el antebrazo, a nivel del radio o el cúbito, que son los huesos que tenemos a nivel de esta estructura, en donde el niño se cae y entonces al ser maleables, como bien dijo el doctor, el hueso nada más se rompe una sola parte de ese hueso, se mantiene por otro, como si fuera una rama, antes de romperse completamente. Por eso se llaman en rama verde. Así es. Luego hay segmentos del hueso, si nos pudieras explicar aquí, que si se rompen puede afectar el crecimiento del hueso. ¿Por qué es eso? Así es. Los huesos largos principalmente crecen en los extremos, tanto en la parte proximal, en la parte de arriba, o en este caso que es una pierna, a nivel de la rodilla o cercanos al tobillo. Justamente en estas son las partes en las que hay mayor circulación conforme vamos creciendo. Si hay una fractura que afecte esa parte en específico que se llama fisis de crecimiento o cartílago de crecimiento, hay que ver qué grado es, porque en base a eso vamos a determinar si se opera o no se opera, pero principalmente lo que queremos es que el niño no deje de crecer, que es la principal complicación. Que nos lleva, ahora vamos a hablar un poquito rápidamente del diagnóstico de fracturas. ¿Qué se necesita para hacer el diagnóstico de una fractura? Cuando son muy evidentes, pues se tiene alguna deformidad, pero el estudio básico para poder diagnosticar es una radiografía. Ok, y luego el tratamiento, ¿de qué depende? Que sea nada más inmovilizarlo. En mi época se usaba yeso, ¿todavía se usa? Todavía se sigue usando. El yeso o lo más moderno, fibra de vidrio, fibra de carbono, incluso hay unos ciertos aparatos, pero principalmente son esos, yeso y fibra de vidrio. Inmovilizarlo y el organismo, nuestro cuerpo va a hacer que la actividad de las células óseas vuelvan a juntar este hueso. Exactamente, por medio de el hematoma, que es la sangre que queda después de que el hueso se rompe, ese es el que va a provocar que se vuelme y se cree nuevo hueso en la zona de la fractura. Esto es muy interesante porque eso quiere decir que nosotros mismos nos estamos reparando, Así es. pero hay que estar inmovilizado, es por lo que te ponen un yeso. ¿Y cuándo se tiene que operar una fractura, Doc? Cada hueso tiene sus particularidades y tiene sus criterios quirúrgicos, pero por lo general cuando hay un mayor desplazamiento o alguna deformidad, por llamarlo de alguna manera grosera o muy evidente, es cuando se requiere un tratamiento quirúrgico. Y cuando hay tratamientos quirúrgicos normalmente utilizan materiales diferentes. Oímos hablar placas, clavos. ¿Qué es esto? Así es, se llama material de osteosíntesis, efectivamente se compone clavos, tornillos, placas, clavos centromedulares. Hay algunas fracturas incluso que requieren la colocación de prótesis. Oye, dime una cosa, yo creo que vamos a hacer otro segmento eventualmente sobre la fractura en gente mayor, porque esto implica muchas otras cosas más, pero cuando tú pones ¿de qué material están hechos estos? ¿Cómo dijiste que se llaman? Material de osteosíntesis. Lo más básico y lo más barato, por decirlo de alguna manera, es el acero quirúrgico, que es una aleación especial que está diseñada para entrar en contacto con el hueso y tejidos orgánicos. Lo más nuevo son aleaciones de titanio y compuestos básicos de ese tipo. La gente se preocupa mucho que después de que lo operan de una cirugía y le pusieron algún material, por ejemplo, yo tengo unos tornillos desde hace más de 20 años en la pierna, que van a tener consecuencias a largo plazo y puedes vivir perfectamente bien con ellos. Así es, la realidad es que uno puede tener su material para siempre. Lo mínimo indispensable que debe estar en el cuerpo soportando el hueso en la zona de la fractura es un año, año y medio, en donde se considera que la fractura ya sanó por completo al 100%. Y entonces hay a veces que los dejan ahí para siempre y otras veces que se quitan. ¿Y eso de qué depende? Depende mucho, uno, si el mismo hueso empieza a rechazar o aflojar el material, o la molestia de la placa, los tornillos, el clavo, con los tendones o músculos alrededor. Rómpeme una duda,
doctor. Les digo que tengo en la pierna, tengo unos clavos de hace muchos años y digo que cuando hace frío me duele la zona. ¿Es real o es mi imaginación? No, es real. El cuerpo sabe inmediatamente o reconoce por los cambios de temperatura que algo pasó en alguna parte del cuerpo. Con las lesiones de las fracturas es muy frecuente que el frío o con el calor se sientan mejor, pero el frío principalmente da la sintomatología por la contractura de los músculos que entran en contacto directo con la zona de las placas, los tornillos. Y vamos a hacerte un par de preguntas antes de irnos, que se nos está acabando el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar inmovilizado una fractura para que se recupere más o menos? En promedio, entre 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. Y luego, si le ponen el yeso a alguien, ¿de qué cuidarse cuando tiene el yeso? Mucho cuidado, no mojarlo, sobre todo si es yeso como tal, no mojarlo, no rayarlo, no apoyarlo en superficies duras. La fibra de vidrio es un poquito más noble en ese aspecto, resiste más, pero como sea hay que cuidarlo. Y si está muy apretado, que vean cambio de coloración en los dedos o algo así, acudan inmediatamente al médico para que se lo remuevan y le pongan uno al apretor, como debe de ser. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias Te por vamos la a invitar invitación. de vuelta porque es bien importante que hablemos en fractura, que tienen otra connotación en gente mayor. Y esto fue Visita del Doctor. Mil gracias. Muchas gracias, encantado. Nos vemos aquí a la próxima. Bye, bye. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.